I anem ara amb un tema un poc tractat públicament, però que genera molts conflictes. I ara que ha passat Sant Valentí, alhora amb el tema. Anem a parlar sobre la importància que les parelles planifiquen i protegeixen el seu patrimoni abans del matrimoni, abans del casament. Tenim a Carmen Pérez Pozo Toledano, advocada experta en gestió patrimonial. Connectem amb ella. Bon dia. Bon dia. Què tal? Com esteu? Molt bon dia. Estava comentant a tots els espectadors i espectadores el tema a tractar que no està molt tractat públicament i genera conflictes, veritat? Molts conflictes, perquè parlar de diners és incòmode, culturalment és com a lleig i ens dona una miqueta de vergonya, no? I aleshores no parlem ni de diners ni de finances, i quan no entenem tampoc ho preguntem. Carmen, i parlar d'un tema així genera tabús i també abans de casar-se, no? Sí, perquè sembla que si parlem de diners, doncs els diners estan reñidos con el amor, i això no és veritat. És a dir, la nostra convivència depèn de que hi hagi estabilitat econòmica i harmonia econòmica. Aleshores, és molt important parlar de diners, de com ens organitzarem per tenir una economia, doncs, harmònica i coherent amb els nostres valors, amb les nostres aspiracions, i això no... Pensem que quan tenim una parella, ell ha viscut en amb una relació familiar, en una relació econòmica diferent a la nostra. Aleshores, hem de fer una nova cultura econòmica dintre de la nostra parella, no? Doncs això s'ha de parlar, no surt de manera espontània. I si va sortint, doncs et pots trobar amb sorpreses desagradables. Estem parlant d'aquest tema perquè, segons el Consell General del Notariat, el 2024 es van signar 67.693 capitulacions matrimonials a Espanya, una xifra la més alta, registrada amb un 92% optat per la separació de béns. Jo crec que hi ha un interès en el jovent de com planificar aquesta situació econòmica, però a més perquè tothom treballa, és a dir, la dona treballa, l'home treballa. Si són segones parelles amb els divorcis, doncs també ens hem de plantejar com si hem tingut abans fills o tenim un patrimoni preexistent, com ho gestionem. Si tenim o som d'una empresa familiar, com planifiquem tot això perquè en un moment donat, si no continuem, que no nos hagamos daño, no? Doncs això és Exacte. molt important fer-ho. I jo crec que cada vegada hi ha més consciència d'aquesta necessitat. Carmen, quins riscos poden assumir les parelles que no ho facin abans de casar-se, del matrimoni? Nosaltres tenim al despatx una frase que sempre la diem, que és negocia con amor lo que vayas a utilizar con odio. Ah, El problema es que si tú no has hablado cuando eres comprensivo, cuando estás, eres empático porque quieres a la otra persona, pues cuando llegue ese momento de ruptura vas a utilizar todas las armas posibles para hacer daño. Y porque no todos, desgraciadamente, no todas las separaciones son amistosas ni coherentes, ¿no? Entonces, pues hay que establecer los diferentes escenarios. Vivimos mucho, tenemos una vida muy larga y un crecimiento personal cada uno de manera muy particular. Entonces hay que prever, pues que el más desfavorecido no se quede sin piso y con problemas económicos. Que si vamos a tener hijos, ¿cómo van a quedar estos hijos protegidos aunque nosotros nos separemos? Bueno, incluso a nivel sucesorio. Es decir, qué pasa en el caso de que uno de los dos, pues ya tenemos una edad, sobre todo esto pasa en las segundas parejas, ¿no? Ya tenemos una edad y nos vamos a comprar un piso y además, pues no tenemos el mismo nivel económico. Pues, ¿qué ocurre si nos separamos o qué ocurre si uno fallece? Por tanto, hay muchas cosas que hablar y que planificar. Són coses que dius, ja ho parlarem, però això hi ha que parlar-ho, diguem, com estem parlant, en antelació, ¿no? Con antelación y además de una forma guiada. Nosotros cada vez tenemos más visitas de parejas jóvenes que han convivido durante un tiempo y deciden, bueno, pues vamos a casarnos, vamos a formalizar la relación y además vamos a comprarnos un piso.
Ujú, Que lo cierto es que si tú compras un piso con tu pareja, es más que un casamiento, porque la separación te puedes separar, pero la hipoteca la seguirás pagando, ¿no? Entonces, en ujú, este momento, y además no todos ganamos el mismo dinero, en ese momento es cuando dicen, oye, ¿cómo lo hacemos? Y empezamos hablando de qué cantidad vas a aportar a la entrada del piso y acabamos hablando de cómo vamos a organizar la economía para que los dos tengáis independencia económica, pero podáis llegar a conseguir vuestras aspiraciones. ujú. Entonces, el proceso es realmente, a ver, les permitimos que hablen de temas sin sentirse culpables. Y entonces uno de los temas es cuáles son tus objetivos, que no necesariamente porque tengas pareja y te hayas enamorado de alguien, tus objetivos son los mismos que la pareja. Ujú. Y cómo vas a hacer para conseguirlos. Entonces, porque tenemos carreras profesionales, porque si tenemos hijos, ¿quién se va a quedar al cuidado de los hijos? ¿Quién va en un momento determinado a reducir su jornada si hay que reducirla? ¿Quién va a cuidar? ¿Quién va a sacrificar más tiempo? Pues ese sacrificio tiene una compensación económica. Entonces, un matrimonio no es una sociedad. Un matrimonio es algo voluntario, es algo generoso y lo que tienes buscas una unidad, el crear un legado, el tener descendencia, el convivir, el tener una compañía a lo largo de tu vida. Con lo cual no puede ser con un balance, sino tiene que ser, oye, ¿cómo vas a hacernos la vida fácil para que los dos, con la capacidad económica que tengamos, podamos aportar, ser independientes económicamente y si al final esto se rompe, que podamos rehacer nuestras vidas sin depender uno del otro. Mhm. Y la verdad es que la gente lo agradece, ¿eh? Mm. La veritat que és tota una prevenció sempre és bo, la veritat. Sí, porque no solamente de manera inmediata, sino es que es como los testamentos. A lo largo de la vida tienes que estar sabiendo qué tienes que proteger. Es decir, Mhm. no es lo mismo cuando estás con una pareja y estamos los dos jóvenes y solos y ya está, y queremos dar la vuelta al mundo y vamos a vivir la vida loca, pues perfecto. Pero después vienen los hijos y las Mm. hipotecas y los cuidados. Bueno, pues hay que preverlo todo, no hay que preverlo, hay que hablarlo. Y más que nada porque Exacte. son temas en los que no se conocen hasta que no se viven. Mm. Entonces, explicar un poco, oye, nuestra hoja de ruta, porque queremos vivir juntos hasta el final de nuestros días, pues en esa hoja de ruta habrá momentos de crisis, pues habrá desempleo, habrá enfermedades, habrá hijos, habrá padres dependientes, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a actuar en cada caso? ¿Cómo repercute eso económicamente a la familia? Mm. ¿Cómo nos lo vamos a gestionar para que ninguno de los dos que nos sintamos ni mantenido ni mantenedor, ¿no? Exacto. Y une más de lo que separa. La verdad es que une bastante. La gente nos Mhm. lo agradece y realmente es una de las consultas que curiosamente está aumentando. Carmen, la separació de béns és realment desconfiança o al contrari, o prevenció mútua? La separación de bienes, así como los gananciales, explico un poco en qué consisten ambos Sí? modelos. La separación de bienes se utiliza de manera automática en Cataluña y en el resto de España, a pesar de que hay comunidades autónomas o derechos foráneos que establecen otros tipos de regímenes, pero estos son los grandes, los más representativos, ¿no? Val? Y gananciales es en el resto de España. Entonces, tu régimen matrimonial depende de dónde te hayas casado y tu vecindad civil. Si llevas más de 2 años viviendo en una comunidad autónoma con un régimen económico específico, tú puedes elegir que cuando te casas utilizar ese régimen. Y si no entras, después de 10 años ya tienes la vecindad civil y por lo tanto entras en el normal. Con lo Mm. cual quiere decir, eres un ciudadano de Sevilla o de Madrid, automáticamente entrarás en el régimen de gananciales. ¿Qué significa? Que todo tu patrimonio anterior, lo que llevas al matrimonio, es tuyo. Se llaman bienes privativos. Y lo que heredas durante el matrimonio también es tuyo. Pero todo lo que se vaya haciendo durante el matrimonio es de los dos. Lo haya comprado con el dinero de uno, lo haya comprado con el dinero de otro. Por lo Mhm. tanto, en este modelo se protege más ese desequilibrio de dedicación. Es Mm. decir, pues el marido que desarrolla o la mujer que desarrolla su carrera profesional y su pareja está reduciendo jornada, no ha podido subir en la escala profesional porque ha tenido una limitación.
En ese caso, en caso de divorcio, estaríamos dándole el 50% a cada uno y en caso de fallecimiento también. Sin embargo, en el caso de la separación de bienes es lo que yo compro y lo que yo adquiero durante el matrimonio y antes del matrimonio es mío y lo que es tuyo es tuyo. En estos casos, cuando, bueno, pues al final hay elementos comunes, hay elementos como la casa, hay elementos como si tienes hijos, el mantenimiento de los hijos. Entonces yo creo que en el caso de separación de bienes es más interesante hacer las capitulaciones. No solamente por separar el patrimonio, que ya está separado, sino por decir, oye, en caso de divorcio, en caso de fallecimiento con segundas nupcias, en los diferentes momentos de la vida, ¿cómo nos vamos a quedar? Porque al final siempre hay uno que hace más que el otro para la familia. Entonces, eso se tiene que compensar de alguna manera. Y sobre todo, otro de los temas es, aunque sea poco, no podemos estar participando el 50% de los gastos comunes, porque yo gano 1.000 y tú ganas 2.000. Totalmente. Sí, claro, entonces seré más pobre que tú y podré permitirme menos cosas. Mm, Con lo cual, hablemos de porcentaje, que utilicemos el mismo porcentaje de lo que ganamos. mm, Pero hagamos una cuenta común y una cuenta individual, porque es importante esa libertad de poder ir a la peluquería cuando quieras, de comprarte la ropa que quieras, de comprar el coche. mm. Es decir, gastos individuales y gastos comunes, que nos dejarán, nos permitirá no sentirnos asfixiados en una relación de pareja, en lo que ya no eres dueño de tu libertad, sino que siempre tiene que ser todo consensuado. Y no debemos olvidar que la pareja son dos personas, no es una. Totalment. En quins casos és recomanable signar capitulacions matrimonials? Bueno, pues en los casos en los que realmente haya un patrimonio que tú quieres establecer el legado o Mm, que tienes una realidad previa, en las segundas nupcias se suele hacer bastante porque tú tienes hijos, tienes un patrimonio previo o incluso tienes deudas previas y entonces un poco marcas esa hoja de ruta para decir, a ti te va a afectar esto o esto no. Es decir, una de las cosas en segundas nupcias, por ejemplo, que hay, o incluso en primera, es vamos a comprar la vivienda, eh, quien se queda la custodia se suele quedar la vivienda familiar. Entonces, ¿qué ocurre si nos separamos? Pues que estaremos luchando por esa custodia, que a mhm, veces es una custodia interesada, ¿no? Porque estaré viviendo en la vivienda en la vivienda habitual, familiar, hasta que los hijos sean independientes económicamente. Bueno, pues hay que prever si eso va a ser a los Prevenir 25 és años. curar, no, Carmen? Totalmente. Es decir, hablar de situaciones que se pueden dar y cómo vamos a actuar y hacer unas reglas generales. O, por Mm, ejemplo, tú estás casado pues, con un señor o una señora y resulta que es segundas nupcias y que te casas y a los 10 años falleces. Tus hijos no pueden disponer de esa vivienda porque estás con una persona que no es tu madre o que no es tu mm, padre. Entonces, ¿cómo preveemos? Pues oye, si llega ese momento, pues abandonas la vivienda, se te compensa, pero no generemos ahí situaciones que puedan complicar mm, al resto de familia, ¿no? mm. I una vegada ja casats, estar en matrimoni, es pot modificar? Sí, puedes Val? modificarlo tantas veces quieras. Esto es como los testamentos. Es decir, si estás casado en gananciales, puedes ir a pedir capitulaciones matrimoniales que a partir de ahora estaremos en separación de bienes Mhm, o al revés. A partir de ahora, todo lo que compremos será para los dos. Pero no solamente tiene que ser o A o B. Es decir, tú puedes hacer un régimen económico específico para tu matrimonio. mhm, Es decir, pues quiero que esto sea común, quiero que la empresa pase de padres a hijos, pero no entren los cónyuges, quiero que todo lo que es inmobiliario pues lo podamos compartir. Podemos hacer ajustado a nosotros, incluso, es decir, si a ti profesionalmente te van a cambiar de país, bueno, pues me tienes que garantizar que a mí me vas a seguir manteniendo a mis hijos y a mi familia porque yo no quiero ir viajando por el mundo por tu carrera profesional. Bueno, pues esto también se puede poner, mhm. ¿vale? Perfecte. Carmen, i ara que hem estat en Sant Valentí, que l'amor triomfa per tots els racons
i per tots els poros de la pell. Mantindre una conversa pot enfortir o debilitar, depenent, no? Una conversa així, com podem fer-ho per a no debilitar-la? Com podem tractar? Perquè, clar, podem parlar d'això i donar a entendre que jo vull deixar-ho, no? Sí, yo creo que te digo nuestra fórmula Sí? que está funcionando. Nuestro método de gestión patrimonial es primero conócete. Mhm. Es decir, si la pareja empieza a hacer un análisis propio de, oye, ¿cuáles son mis aspiraciones, mis valores, qué quiero conseguir en mi vida y cómo quiero conseguirla? Y el otra persona también, y lo ponen en común, realmente se van a dar cuenta si va a ser una pareja eh, coherente y además de duración o va a ser flor de un día. Nosotros podemos prever si va a haber un divorcio. Y un divorcio, si no, y un divorcio es el drama económico peor que puede tener una persona. Más que te despidan o más que te arruines. Un divorcio emocionalmente te hunde, pero económicamente también te puede hundir. Entonces, por lo menos, lo que hay que planificar es que económicamente no me hunda, porque el drama Sí, personal lo vas a pasar, pero por lo menos que no te falte el pan, ¿no? Y todo eso es hablando de cómo eres, cómo ves las cosas, cómo te relacionas con el dinero, cómo lo veo, porque además hay dos grandes grupos, es decir, los que oyen del dolor y los que buscan el placer. Imagínate que tú que buscas el placer te vas a casar con alguien que solamente huye del dolor. Pues vais a tener discusiones todos los días, es decir, yo no quiero gastar nunca y tú te lo gastas todo. Y después hay otro tema y hay un refrán muy extendido, es decir, cuando el dinero no entra por la puerta, los gritos salen por la ventana. Entonces, hay que totalment, saber, totalment. pues, planificar también nuestra economía de manera no solamente de cómo nos vamos a repartir el dinero, sino cómo queremos, qué objetivos tenemos. Pues si los dos, tú quieres vivir de alquiler y yo de compra, hombre, pues vamos a tener un problema. Yo quiero viajar todos los años y yo hasta que no tenga el piso no quiero vender, no quiero ir. Pues hablemoslo antes. Se llegará a un acuerdo porque queremos estar juntos, pero será más fácil, porque tendremos la libertad para decidir. De la otra manera, a veces el matrimonio te da la sensación de que estás en una jaula, ¿no? Y no quieres I, decepcionar a nadie. Y no es i eso, no, no es tracta d'això. efectivamente. O sigui que parlant s'entén la gent, no? Hablando se entiende la gente. Total, total. Y además de manera auténtica. No hay que, porque el postureo dura poco. El postureo lo puedes tener con un Uf. amigo o en una sesión de networking. Pero vivir toda la vida con una persona en la que no estás siendo auténtico, no te sientes feliz, es que está condenada al fracaso. Por lo Totalment, tanto, Carmen. más vale prevenir que curar. Es decir, si ya sabemos que no, que ha sido pues un amor desenfrenado y que esto no tiene vocación, no tiene continuidad, pues mira, por lo menos hemos pasado un buen tiempo, pero no nos vamos a hacer más daño, ¿no? Pero a veces Exacte. nos dejamos engañar. Una cosa es el enamoramiento y otra cosa es el amor, que el amor es cada día y hay que cultivarlo como una planta y hacerlo crecer. Carmen, el amor és tots els dies, ho has dit tu, no només el dia de Sant Valentín. I el postureo de dos Efectivamente. fotos, estem enamorats, eh? Sí, sí, sí. Así es. O sigui que, per a fer un resum per als que estan veient-nos a casa, és importantíssim fer esta planificació abans del casament, del matrimoni, o, si ja estem casats, també es pot fer, veritat? Sí, en un Com hem moment dit. donat es pot anar al notari mira, fins ara estàvem que ho teníem tot a mitges. Doncs a partir d'ara el que volem és que tot el que tenim ja ho tenim, però Mm? des d'ara endavant doncs farem així o ho farem així. O que resulta que com jo estic d'aquesta manera, doncs mai em quedaré sense vivenda. O el que diguem, és a dir, qualsevol cosa, es pot canviar en qualsevol moment. Arribar a un acord. O sigui que es Efectivament. pot abans i durant. Sí, Perfecte. s'ha de signar i s'ha de signar ante notari perquè si no un document privat no tindria validesa. I si Val. això té, té restriccions respecte a les propietats, doncs s'han d'inscriure al registre de propietat també. Molt bé. És a dir, Moltes tot és gràcies per la informació. Moltíssimes Molt bé. gràcies.